Más al sur y lindando con la provincia de Alicante se encuentra Bocairent, de 5.000 habitantes. Es un pueblo que vive fundamentalmente de la industria textil. Está rodeado por la Sierra de Mariola, dañada también gravemente por los fuegos intencionados de la primera semana de julio. Esto hay que vivirlo para poderlo sentir, porque es una cosa que fue una cosa tan de sumamente grande e increíble, que no tiene explicación esto. Pues que al paso que vamos dentro de 10 años, aquí no se podrá vivir, porque no tendremos ni agua para poder beber. La Sierra de Mariola estaba considerada tradicionalmente en la Comunidad Valenciana como uno de los lugares de mayor interés ecológico por su riqueza botánica, con más de 1.500 especies diferentes, donde destacaban las plantas medicinales y aromáticas. No se puede explicar con palabras lo que se siente, sobre todo cuando se han cuidado todos los pinos, se han criado desde que los hemos plantado, los hemos criado, nos los hemos medido todos los años. Es algo que no se puede explicar, el dolor que supone la pérdida tan grande que ha habido. Pues esta sierra, yo tengo 62 años y creo que es muy difícil de verla repoblada, aunque hay muchos medios, pero un pino, si dicen que tarda 15 años y las cascollas, las carrascas, tardan 40, pues es muy difícil en el estado que está de esto poderlo ver repoblado. Si no son mis nietos, yo creo que de eso nada. En todo el litoral mediterráneo, la continua repetición de incendios está provocando un desastre ecológico de grandes magnitudes. Un proceso irreversible de erosión del suelo que conduce inevitablemente a la desertificación. Este fenómeno se da sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde la reiteración de los incendios forestales es frecuente, donde los suelos son esqueléticos, poco profundos, y donde después del verano son habituales las temibles gotas frías, las lluvias torrenciales que arrastran el suelo erosionado y dan paso al desierto. Lo triste de esto es que nosotros ya no veremos la belleza que tenía esto, porque era una cosa sensacional de la cantidad de pinos y de bosques que había aquí, y ahora eso todo se ha hecho perder. Es una lástima que nosotros no lo podamos ver ya. Tal vez nuestros nietos pues en un futuro lo vean, pero nosotros de momento eso ya se ha dado por perdido. Hace casi 200 años, el célebre botánico valenciano José Cabanilles recorría los montes ahora calcinados y describía así la Sierra de Mariola. Es Mariola uno de los principales montes del reino, si solo atendemos a su altura y sus vegetales. Pero el primero y sin igual, si consideramos las riquezas que proporciona a los pueblos, arrojando hacia todas partes ríos o copiosas fuentes. Es Mariola un especial privilegio de la naturaleza.